Cada uno de estos megacariocitos puede llegar a formar de 2.000 a 4.000 plaquetas. Y se forman aproximadamente un montón por día por mililitro de sangre. Las plaquetas son células chiquitas, son las más chiquitas que conocemos en el organismo, y bueno, tienen una autonomía de vida o vida media corta también, ¿sí? De 7 a 10 días. Bueno, y el conteo normal de plaquetas a nivel de la sangre es este número por microlitro de sangre. Eso es lo que, cuando nos vamos a hacer un examen de sangre y un conteo de plaquetas, lo que nos cuentan, ¿verdad? Y el número que nos informan. A pesar de ser tan chiquititas, las plaquetas tienen un montón de cosas adentro, como vamos a ver ahora. Primero es para que vean una micrografía electrónica de plaquetas normales, que como ven son chiquititas, de 2 a 3 micras, pero tienen forma discoide, ¿verdad? O sea, todas lisitas en su superficie, etc. A estas se le denominan plaquetas normales o no activadas. Luego de que estas plaquetas detectan una lesión, porque detectan algo exógeno al endotelio normal, se produce lo que se llama la activación plaquetaria. Se vuelven redondeadas o en forma de estrella y todas peludas, o sea, cambian dramáticamente de forma. Bueno, y bien, como les decía, a pesar de que son chiquititas, en su interior tienen un montón de cosas. Primero que tienen citoesqueleto, ¿verdad?, de actina y de miosina. Tienen un sistema tubular denso parecido a un retículo endoplásmico, que lo que se encarga es básicamente de almacenar calcio. El ion calcio es muy importante para la coagulación porque todos los factores de la coagulación dependen de que haya calcio en el medio. Tienen mitocondrias, no muchas, pero tienen, que se encargan de la síntesis de ATP y ADP, ATP para energía, pero además el ATP y el ADP a nivel extracelular también funcionan como activador de otras plaquetas, como vamos a ver. En general están intracelulares estos componentes, por lo tanto, si los tengo del lado extracelular, significa que algo está mal. Luego tiene sistemas enzimáticos para la síntesis de prostaglandinas, que se sintetizan a raíz del ácido araquidónico. También tienen gránulos de almacenamiento que se les llaman alfa y gránulos densos, que vamos a ver ahora todo lo que tienen estos gránulos adentro. Y bueno, y tienen una membrana plasmática que es muy rica en glicoproteínas, lo que le va a permitir la adhesión plaquetaria unas con otras en el lugar de la lesión. Bien, estos gránulos que les nombraba que tienen las plaquetas, que son de dos tipos, ¿no? Densos y alfa. Los gránulos densos contienen serotonina, cloruro de calcio, fíjense en la concentración, 2,2 molar es un disparate. Y contienen ADP y ATP, que este ADP y ATP es lo que se le conoce como el pool secretable, no es el que utiliza la plaqueta para la obtención de energía. Estos gránulos, ya sea los densos como los alfa, se van a secretar, o sea, van a salir del citoplasma en respuesta a diferentes activadores, o también se les llaman agonistas plaquetarios, ¿sí? Como puede ser el colágeno, que se encuentra siempre en el subendotelio, no está a nivel del endotelio, como puede ser la presencia de trombina, o como puede ser la presencia de ADP y ATP. Bueno, en los gránulos alfa entonces vamos a encontrar diferentes cosas también, como proteínas específicas de la plaqueta, como es el factor 4 y la tromboglobulina, proteínas catiónicas, que son factores quimiotácticos básicamente, proteínas adhesivas, como es el factor de von Willebrand. Como yo le mencionaba, el factor de von Willebrand está a nivel del endotelio, en el subendotelio, ¿verdad? La célula endotelial es la principal encargada de sintetizar factor de von Willebrand. Sin embargo, las plaquetas también tienen cierta cantidad de este factor. Y además contienen factores de la coagulación, como el factor 5 y como el fibrinógeno. Por lo tanto, una vez que la plaqueta se activa, como verán, libera al medio extracelular un montón de componentes que lo que van a hacer es activar de forma sumamente rápida el proceso de la coagulación en esa región lesionada. Bueno, el tercer componente de la hemostasis vendrían a ser las proteínas plasmáticas responsables de la propia coagulación, ¿sí? Tenemos 13 factores a nivel de la circulación, que no todos son proteicos, ¿verdad? Como ven acá, el factor 4 es el ion calcio, ¿verdad? Es calcio. Bueno, estas proteínas se encuentran presentes como lo que se le denomina simógenos o inactivas, ¿verdad? Van a precisar de una proteólisis, como vamos a ver,
para que se lleve a cabo la activación de esta cascada de la coagulación. Y en la cascada de la coagulación, como vamos a ver, va a depender de qué vía se active, no es que participen los 13 factores. Y lo peor de todo es que ni siquiera participan en orden. O sea que tratar de aprenderse de memoria la activación de cada uno paso a paso no tiene sentido, ¿sí? ¿Están presentes siempre en la sangre esas proteínas o solo en la lesión? No, están presentes siempre, circulan, son como centinelas, circulan por la circulación todo el tiempo, pero inactivos. O sea, ellos se van a activar cuando sea necesario en el momento donde está la lesión. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, bien, o sea que estos eran los 3 componentes principales del proceso hemostático. Endotelio por un lado, plaquetas por otro, y las proteínas plasmáticas de la cascada de la coagulación o los factores de la coagulación. Bueno, bien. Ahora vamos a ver cómo estos 3 componentes hacen para llevar a cabo las 4 etapas de este proceso hemostático. Como dijimos que eran vasoconstricción, formación del tapón plaquetario laxo, o sea, blando, activación de la coagulación con el tapón plaquetario estable, y la fibrinólisis, que era la remoción de ese tapón una vez que la lesión fue arreglada. Bueno, entonces, ¿qué causa la vasoconstricción en la región de la lesión? Básicamente son impulsos nerviosos debidos al dolor y factores locales liberados por el propio tejido que está traumatizado, ¿sí? Así como la liberación de sustancias vasoconstrictoras, como es el tromboxano A2, que lo sintetizan las plaquetas. La duración es muy corta, es de minutos o horas, eso va a depender obviamente del tamaño de la lesión, hasta que se ocurre la formación del tapón plaquetario. Claro, evidentemente, chiquilines, si la lesión es extremadamente grande, no hay tapón plaquetario que funcione, ¿estamos de acuerdo? Ahí no tenemos que operar para que no cierren la herida. Eso se entiende, o sea, estamos hablando de lesiones que puedan ser remendadas por la formación de esta malla de fibrina. Bueno, bien. Luego de eso tenemos la formación del tapón plaquetario laxo, ¿sí? El que todavía no está consolidado. Y es lo que se denomina hemostasis primaria. La hemostasis primaria, ¿qué involucra? Involucra la adhesión de las plaquetas a la lesión en el vaso, la activación de estas plaquetas, como vimos, con la degranulación y la síntesis de diferentes productos, y la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, a diferencia de la adhesión plaquetaria, es la unión covalente plaqueta-plaqueta, ¿sí? La adhesión es más reversible, mientras que la agregación es más fija. Y esto entonces lo que lleva a la formación sobre esa lesión de este tapón plaquetario laxo. Entonces, ¿cómo es que se forma este tapón? Si acá miramos, tenemos, esto es una representación del endotelio, esta es la célula endotelial, acá hay 2 más, vieron que acá está como rota, ¿no? El endotelio se dañó y expuso del subendotelio diferentes factores, como este caso es el factor de von Willebrand, que se abrevia BWF, ¿sí? De von Willebrand factor. Este factor de von Willebrand que expuso el endotelio dañado va a ser reconocida por glicoproteínas que están presentes en la membrana de la plaqueta. Esto en rojo sería una plaqueta, ¿sí? Que son de varios tipos, 2B, 3A o 1B, no importa los nombres, ¿verdad? Y lo que van a tener en estas glicoproteínas es la función de reconocer, por ejemplo, al factor de von Willebrand, produciendo entonces la adhesión de esta plaqueta al lugar de la lesión. Todo esto ocurre siempre en presencia de calcio, ¿sí? O sea, el calcio es fundamental para todo el proceso. Bueno, bien. El factor de von Willebrand, que parece una proteína que está en el subendotelio nomás, es enorme, es gigante, es una multiproteína con diferentes regiones. Es extremadamente grande, como dijimos, sintetizada principalmente por el endotelio, pero la plaqueta también la puede excretar de los gránulos. Tiene sitios de unión que reconozcan a las glicoproteínas de la plaqueta, tanto a la GP1B como a la GP12B, o sea que esto le va a permitir que las plaquetas se adhieran a este factor. Este es el denominado real factor de von Willebrand, el antígeno que se le dice,
Tiene también unión al colágeno, eso le permite quedar unido al colágeno y no salirse al exterior de la circulación. ¿Me explico? El factor queda unido al colágeno en el subendotelio y une plaquetas del lado vascular. Y además, tiene el factor 8 de la coagulación, ¿sí? O sea, el factor de von Willebrand además es el factor 8 de la coagulación. ¿Se entiende esto? Hola. Sí, se entiende, sí. Sí, seguro está. O sea, tengan en mente eso. No entendí de dónde sale el factor von Willebrand, ahí eso. En la parte de la coagulación, porque tenemos endotelio, plaquetas y la hemostasis, y no entendí de dónde viene. Este factor está en el subendotelio. ¿Se acuerdan que se lo mostramos en esta diapositiva? Es este amarillo. Normalmente se encuentra a nivel del subendotelio, o sea, por abajo del epitelio. Y está unido al colágeno, ¿sí? Ok. Entonces, cuando hay un daño, lo que le pasa a este factor es que va a quedar unido al colágeno por esta unión y además va a reclutar las plaquetas por estas dos uniones que tiene ahí. Y además de eso, de formar como un nexo entre el subendotelio y las plaquetas, lo que tiene además es el factor 8 de la coagulación. Como vamos a ver más adelante, el factor 8 participa en la activación de la trombina para la formación de la malla de fibrina. Por lo tanto, recuerden eso, que además de ser un link o un puente entre el subendotelio lesionado y las plaquetas, además participa él mismo como factor 8 en la activación de la cascada de la coagulación, que es en la hemostasis secundaria, ¿verdad? Perfecto, entendí. Bien, entonces. Profe, una pregunta. Dale. El ADP, por una parte, está contenido en los gránulos de las plaquetas, pero por otra parte, también es como un factor de activación. Está claro. Cuando la plaqueta se une al factor de von Willebrand, por ejemplo, o al colágeno, o lo que sea, si en el medio hay ADP liberado por la célula rota del endotelio, esa plaqueta se va a activar. Va a activar y va a liberar sus gránulos, que también tienen ADP y ADP, lo que van a activar a otras plaquetas. Está, perfecto. Es como retroactivo. Como que ahí está, total. Porque, a ver, recuerden que este proceso debe ser lo más rápido posible. Yo cuanto menos sangre pierda, mejor, ¿cierto? O sea, que cuanto más rápido y más explosivo sea, mejor me va a ir. Bueno, el factor de von Willebrand, como le dijimos, está en el subendotelio, acá lo muestran unido al colágeno, y va a unir a las plaquetas, esto vendría a ser la membrana plaquetaria, ¿verdad?, a través de sus glicoproteínas. Y las uniones a este factor lo que hacen es cambiar de conformación a la plaqueta, llevándolo también a su activación plaquetaria. Bueno, ¿qué más? Una vez que yo tengo esa adhesión, que está dada por las plaquetas entre plaquetas y con el subendotelio, lo que voy a llevar a cabo es la agregación plaquetaria, o sea que no solamente van a estar adheridas, sino que ahora se van a formar uniones plaqueta-plaqueta. Y eso sucede cuando la plaqueta se activa y libera los gránulos, el contenido de los gránulos, conteniendo ADP, calcio y otros agonistas plaquetarios, que lo que me va a producir entonces es el reclutamiento de más plaquetas sobre este sitio lesionado. De esta manera, las uniones estables, plaqueta-plaqueta, y ya el comienzo de la formación de la malla de fibrina, lo que me va a llevar a cabo es la formación de este tapón que es más estable y que va a lograr taponear esa lesión. Y esto se le llama consolidación del tapón plaquetario, perdón. Deja de ser laxo para estar consolidado. Bueno, el ácido araquidónico, el metabolismo del ácido araquidónico se da a nivel de todas las células, ¿sí? No solo a nivel de las plaquetas. Y más allá de que tienen una vía en común de metabolización, dependiendo del tipo celular, es lo que va a ser el producto final de la vía. En el endotelio, por ejemplo, del ácido araquidónico, lo que yo sintetizo es prostaciclina, que es un antiagregante o un anticoagulante. Sin embargo, en las plaquetas,
lo que yo hago con esta prostaglandina es sintetizar tromboxanos. ¿Se acuerdan que el tromboxano A12 lo nombramos en la vasoconstricción? Ese es sintetizado por las plaquetas, no por el endotelio. Y la liberación de tromboxanos en ese sitio de lesión lleva a una mayor secreción y agregación plaquetaria. ¿Se entiende esto? Sí. Las plaquetas contienen tromboxano, no, sintetizan tromboxano. Lo que yo quiero que sepan con esta diapositiva es que el metabolismo del ácido araquidónico va a depender en qué célula esté, porque eso va a depender de las enzimas que yo tenga para metabolizarlo. En cuanto al endotelio, por ejemplo, de este metabolismo me va a dar un antiagregante o un anticoagulante, como es la prostaciclina y otras, mientras que en la plaqueta, en vez de darme anticoagulantes, me van a dar tromboxanos que son procoagulantes y que me van a estimular la secreción de más plaquetas y la agregación plaquetaria. ¿Quedó? Bien, o sea, el efecto es el contrario por donde está. Ahí está, porque cada célula tiene enzimas diferentes para ese procesamiento. Bueno, bien. Ya formamos el tapón plaquetario laxo, ahora lo vamos a consolidar, ¿verdad? Ya estaba. Acuérdense que esto no es primero el laxo solo y luego el consolidado. Esto se va sucediendo en simultáneo, ¿verdad? Por eso es que aparecen siempre fibras de fibrina. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tapón plaquetario estable. En esta etapa, que es la hemostasis secundaria, ahora sí yo llevo a la activación de los factores de la coagulación. Esos factores que estaban en la sangre, pero de forma inactiva, ¿sí? Y como vamos a ver, toda la cascada de la coagulación, que tiene como dos formas de empezar, el único objetivo que tiene es activar a la trombina. La trombina, que es una enzima que lo que me va a producir es el clivado del fibrinógeno para darme los monómeros de fibrinógeno y luego las fibras de fibrina. ¿Qué es lo que se ve en esta foto? Acá tenemos plaquetas y glóbulos rojos que están enredados todos en una malla de fibrina. Y es lo que entonces lleva a la formación de este tapón estable. Por lo tanto, lo que quiero que les quede claro de esto es que la única función de la activación de la vía de la coagulación, que hay dos vías como vamos a ver, es la activación de la trombina, para que me produzca entonces la malla de fibrina. ¿Cómo fue que dijo, profesor, clivar? Clivar es romper, ¿no? O sea, lo que hace la trombina es romperme al fibrinógeno para darme monómeros que luego pueden llegar a formar las fibras de fibrina, que son estas que se ven acá en la foto. Perdón. Profe, Sí. ¿puede repetir lo que hice, lo de fibrinógeno? Porque no me quedó claro. Igual lo vamos a ver ahora, pero lo que quiero que sepan es que la función de la cascada de la coagulación es llevar a la activación de la enzima trombina. Esta enzima trombina lo que va a hacer es romper el fibrinógeno, que también está circulante, para formarme monómeros de fibrina, que en presencia de calcio y otros factores me van a llevar a cabo la formación de las fibras de fibrina, para que se me produzca el coágulo consolidado, ¿verdad? Con toda la malla de fibras de fibrina, evitando que nada se escape. ¿Se entendió ahora? Y el fibrinógeno está circulando en sangre. La trombina claro, lo que hace es lo corta para formar las fibras. La trombina lo corta, lo activa, vendría a ser para que pueda formar las fibras de fibrina. Perfecto. Todo eso con el calcio, ¿no? Siempre calcio. Acá en la coagulación, si no tenés calcio, estás muerto. No se activa nada. Bien. Bueno, bien. Esto es como un resumen, ¿no? De ver los pasos. La lesión, exposición del factor de von Willebrand, adhesión plaquetaria por las glicoproteínas de superficie al dicho factor, luego plaqueta con plaqueta, también uniones por estas glicoproteínas y por la presencia del fibrinógeno. Estos se activan, liberan los otros factores, ADP y otros, y llevan entonces ahora sí a la activación de lo que vendría a ser la cascada de la coagulación, con la activación de la trombina y la formación de fibrina y de la malla de fibrina. Como ven acá, está presente el factor tisular. El factor tisular es un factor que no es normal en el endotelio, sino que es de los tejidos y que, dependiendo del grado del daño, se expone a nivel del endotelio y puede llevar directamente él a cabo la activación de estos factores de la coagulación.
Por lo tanto, hasta acá sería hemostasis primaria, esta sería hemostasis secundaria, y en el medio tenemos esa mezcla de hemostasis primaria y secundaria, mientras están adhiriendo más plaquetas y agregando y produciendo la activación y liberación de todos los gránulos. Bueno, ¿qué más? Estos son los factores de la coagulación del plasma, obviamente no estos, ¿no? Estos son algunos de ellos. Y como dijimos, ellos circulan de forma inactiva en el plasma, por lo tanto tienen que ser activados para que puedan llevar a cabo sus funciones. ¿Y cómo se activan? Se activan por otros factores que ya estén activos mediante, que son proteasas, ¿verdad? Proteasas que son capaces de romper enlaces peptídicos de estas proteínas inactivas. Entonces, dependiendo del factor, van a romper o clivar en diferentes lados y van a llevar entonces a cabo la activación de estos factores. Y eso lo que nos permite es simplemente que los factores no estén activos todo el tiempo en la circulación, ¿no? Sino que se activen únicamente cuando yo realmente los necesito. Estos factores de la coagulación son dependientes de vitamina K. ¿Por qué? Porque todos los factores de la coagulación tienen residuos de gamma-carboxiglutamato, que se le llama, que es un derivado del aminoácido glutámico, ¿sí? El glutamato pasa a ser, mediante una reacción enzimática llevada a cabo por una carboxilasa que utiliza vitamina K, lleva a la generación de un glutamato modificado que se le llama GLA. Los carboxiglutamatos lo que son muy aniónicos y lo que hacen es poder unir calcio para llevar a cabo toda la activación del proceso. O sea que todos estos factores tienen, en vez de glutamato, GLA, que le permite la unión al calcio y su correcta activación. Por eso la deficiencia de vitamina K, que es la que yo necesito para que esta enzima carboxilasa me produzca esta alteración del glutamato, la deficiencia de vitamina K también puede llevar acarreado deficiencias en la hemostasis. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, pero esa transformación a través de la vitamina K, eso ocurre en otro lado, en el hígado, no sé. Ocurre a nivel hepático, claro. Todos los factores de la coagulación, la gran mayoría, se sintetizan a nivel hepático como simógenos, pero antes de ser excretados al plasma son transformados por esta enzima que les cambia los glutamatos, no todos, ¿no? Algunos de ellos, para GLA, que lo que va a tener como función es la unión a calcio. Perfecto. Bien. Bueno, como decíamos, tenemos dos formas de activar a la cascada de la coagulación. Esto también, como dijimos al comienzo, es muy arbitrario, es simplemente para simplificar y poder entender un poco cómo se pueden activar. Una que se llama intrínseca, la primera, sí, la intrínseca obviamente es la que se da a nivel intravascular. Y otra es la extrínseca, que es la que expone entonces factores del subendotelio o factor tisular del tejido, etc. O sea que yo puedo activar a mis factores a nivel de la circulación, porque el endotelio esté mal funcionante o lo precise, o lo puedo activar por la exposición de factores tisulares que antes no estaban presentes en ese endotelio. Y como les decía hoy, lo más importante es que no me importa cuál sea la vía de activación de estos factores, las dos vías tienen como objetivo llegar a la activación de la enzima trombina, que es la que luego me va a permitir formar las fibras de fibrina. Entonces, la vía extrínseca es como la más fácil, y lo que sucede en esta vía es que luego de un trauma tisular, por ejemplo, se expone el factor tisular, que lo que hace él mismo llevar a cabo la activación del factor 7 y de otros factores que luego culminan con la activación de la protrombina para dar trombina. O sea, no es necesario que se acuerden el orden de activación de los factores. Como van a ver, no tienen ni siquiera sentido numérico. Ojalá los hubieran descrito del 1 al 5 y hubieran estado en orden, pero ni siquiera es así. Por lo tanto, digo, no es necesario que se acuerden el orden de cómo se activan estos factores. Lo que sí se tienen que acordar es que el factor tisular es capaz de activar a los factores de la coagulación en la vía extrínseca, que va a llevar entonces a la formación de trombina activa. La trombina activa, como ven acá, también activa el factor 5, por lo tanto es como una retroalimentación positiva. Una vez que se activa uno de los factores, se da lo que se
conoce como cascada, porque van activándose más y más y más. ¿Queda claro? Sí. Bueno, bien. Luego tenemos la vía intrínseca, que es mucho más compleja, como ven, implica mucho más factores. Pero puede ser debida a un trauma a nivel sanguíneo o a la interacción con colágeno, y llevan también a cabo la activación de diferentes factores en cascada, hasta llevar obviamente a la activación de la trombina, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser estos? En vez de un daño traumático, son lesiones mucho más chiquitas del endotelio, que me van a exponer de forma transitoria o colágeno o factor de von Willebrand, o el factor 8 de la coagulación que estaba presente, ¿se acuerdan? En el factor de von Willebrand. Obviamente, cuando yo tengo un trauma tisular, también voy a tener todo esto expuesto. O sea que es mentira decir que hay una vía extrínseca y una vía intrínseca. Cuando yo tengo un trauma tisular, se me van a activar las dos vías al unísono. ¿Se entiende eso? La única diferencia que hay en la vía intrínseca es que no participa el factor tisular, pero el resto, digo, de una manera o de otra, participan los mismos factores. Bueno, y esto para que vean, o sea, es imposible aprenderse, digo, quién activa a quién, ¿estamos de acuerdo? En este esquema se ven las dos vías, la vía intrínseca o la vía extrínseca por un trauma o por daño de la superficie, que todos en definitiva llevan a una vía común, que es a la activación de la trombina que cliva el fibrinógeno en fibrina para llevar a cabo la red de fibrina. Y como decíamos, esta activación de la cascada de la coagulación tiene que estar regulada, ¿verdad? Porque no se puede activar en cualquier lugar. Y lo que ven acá en rojo son los inhibidores de esta activación, como puede ser la proteína C activa, que ya la nombramos, como puede ser el factor inhibidor del factor tisular, o como puede ser la antitrombina, que es la inhibidora de la trombina por si ella se llega a ver activado de forma equivocada. Y en verde lo que tienen es la activación propia de la trombina en el lugar de la lesión para llevar a cabo la activación más rápida de esta cascada en ese lugar de la lesión. Bueno, ¿qué más? Entonces, podemos definir el proceso hemostático en tres: la hemostasis primaria, ¿verdad?, que era la adhesión, la agregación y la activación plaquetaria; la hemostasis secundaria, que es la activación sobre ese coágulo de la propia cascada de la coagulación, donde se me forma el tapón estable, donde yo tengo lugar y tiempo para reparar el tejido dañado, y luego que pasa eso, yo ese coágulo lo tengo que disolver en la etapa que denominamos fibrinólisis, la cual destruye ese coágulo y los fragmentos quedan circulantes y se eliminan luego. O sea, no está completa el proceso hemostático sin la etapa de fibrinólisis. Yo no puedo dejar tapones en las arterias porque hay, por más que consolidados que sean, hay mucho riesgo de que se desprendan a la circulación. Bueno, y el proceso de fibrinólisis, por suerte, es bien fácil. Lo que hace es el activador del plasminógeno, activa a la enzima plasmina, que circula también de forma inactiva como plasminógeno, y la plasmina es una serinproteasa que lo que lleva a cabo entonces es la degradación de este coágulo estable y dejando diferentes fragmentos, ¿verdad?, que son inocuos. De esta manera se repara y se modela el tejido dañado en esa zona. Bueno, bien, acá. Los activadores para esta fibrinólisis son el factor activador del plasminógeno, como es el TPA. Luego, la plasmina y el factor activador del plasminógeno también tienen diferentes inhibidores, por si se llegan, porque yo quiero que este proceso de degradación del coágulo en algún momento termine, ¿verdad? Una vez que rompí el coágulo de fibrina, quiero que esa plasmina deje de actuar. Por lo tanto, también tengo inhibidores que me van a estar regulando esa actividad. Los activadores pueden ser intra o extravasculares, o sea, pueden estar a nivel de la circulación o a nivel de los tejidos. Por ejemplo, el factor 7A, que está a nivel de la sangre, o el factor tisular del plasminógeno,
como lo dice la palabra, es extrínseco porque está a nivel de los tejidos. Y otra, como por ejemplo también es extrínseca, es la streptokinasa. Bueno, la regulación de este proceso, como dijimos, era muy importante para evitar la formación de coágulos donde no son necesarios, ¿verdad? Y entonces vamos a tener dos tipos de anticoagulantes, endógenos que se localizan a nivel del coágulo, en el sitio del daño vascular, como son los inhibidores de proteasas, que se le denominan en general AT3, pero hay varios, ¿verdad? No es solo uno. Proteasas, que son los factores de coagulación, ¿verdad? Inhiben la actividad de estos factores de la coagulación. O inhibidores de otros factores, como es, por ejemplo, la proteína C activa. Los AT3 son todos inhibidores de serinproteasas, y las serinproteasas son todos los factores de la coagulación, ¿sí? Bueno, y la proteína C activa también es uno de los principales. Esta proteína C se une al endotelio por la trombina y es activada a APC en presencia de una proteína S, y lo que lleva a cabo es la inhibición tanto del factor 8A como del factor 5A de la coagulación, evitando así que esta cascada de la coagulación se amplifique. Es uno de los más importantes sistemas anticoagulantes que tiene el endotelio. Como ven, la proteína C tiene 11 residuos de GLA. GLA, ¿se acuerdan que era para la unión de calcio, verdad? O sea que en todo este proceso el calcio está involucrado. Bueno, y para terminar, hay muchísimos trastornos de la coagulación, ¿sí? Pero ¿cuáles son algunos de ellos? Bueno, por ejemplo, tenemos básicamente la formación de trombos, ¿verdad? Trombos que se generan a nivel circulatorio. Hay dos tipos de trombo, lo que se denomina trombo blanco, que se da a nivel de las arterias. El trombo blanco, eso por la composición de los trombos, ¿verdad? Porque digo, si tienen más fibrina, más plaquetas o más glóbulos rojos. El trombo lo que hace a nivel arterial es continúa su camino hasta llegar a una arteria mucho más chiquita, ¿no? Mucho más finita, donde ahí sí no puede pasar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, lo que se nota acá en esta figura. A nivel de esta arteria, esto es una circulación normal. Luego que se me forma el trombo, lo que hace es, obviamente, evitar el pasaje de sangre. Y lo que me provoca eso, entonces, es la muerte del tejido o el infarto del tejido a que esa arteria estaba irrigando. En general, las diferentes zonas de los tejidos son irrigados por arterias particulares. Por lo tanto, los trombos blancos a nivel arterial son bastante graves porque me pueden llevar a cabo entonces la muerte o el infarto de esa región irrigada. Luego tenemos los trombos rojos, que son los que se dan a nivel venoso, ¿verdad? Entonces, las venas en realidad, que son las que llevan desde el tejido la sangre al pulmón, en general no sale una única vena del tejido, sino que salen varias venas. Por lo tanto, la formación de un trombo venoso en esta zona no me va a causar el infarto de esa zona irrigada, ¿verdad? Pero la complicación más común de estos trombos venosos es las trombosis venosas profundas. ¿Qué pasa? Si el trombo se desprende de esa vena, sigue su recorrido hacia el corazón. Y ahí el corazón sí me va a bombear este trombo, a nivel pulmonar, y me va a impactar en el pulmón, generándome entonces un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, la generación de trombos no es agradable, no es deseable, y por eso es que el proceso hemostático está tan regulado. Bueno, otras causas o otras alteraciones de la hemostasis puede ser lo que se conoce como el factor 5 de Leiden. El factor 5 de Leiden es una variante puntual, es decir, lo único que tiene es una mutación en un aminoácido, arginina por glutamina. Y lo que hace es que la proteína C, que era el principal anticoagulante del plasma, no la reconozca y no la pueda inactivar. Y da un síndrome de hipercoagulibilidad, por lo que el factor 5 estaría como más predispuesto a estar de forma activa, solamente por esta mutación de un aminoácido. Luego tenemos la hemofilia. La hemofilia son trastornos hemorrágicos, que lo que significa es que yo me lastimo y en vez de coagular en un determinado tiempo normal, demoro muchísimo más tiempo en coagular. Hay varios tipos, como la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A, si se fijan, es una deficiencia en el factor de von Willebrand.
¿Se acuerdan que el factor de von Willebrand también tenía asociado consigo el factor 8 de la coagulación? Entonces, una deficiencia de ese factor no solamente me va a dar un problema en la hemostasis primaria, en la de reconocimiento de las plaquetas al lugar de la adhesión, sino que como también voy a tener una deficiencia del factor 8, voy a tener una deficiencia en la activación de los factores de la coagulación. Bueno, y otra que la hemofilia B tiene otro factor que es el factor 9, la deficiencia, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que tenés el daño en una persona normal, se forma el tampón plaquetario primario, secundario, y se forma el coágulo, mientras con la hemofilia A, el tiempo de ese tampón, si es que se llega a formar, es mucho más largo y por tanto pierdo mucho más sangre. Bueno, y otra que es la enfermedad de von Willebrand, que no podía faltar, que es obviamente por la deficiencia o cantidades reducidas de este factor, ¿sí? O formas anormales también, o sea, formas mutadas que tengan los sitios de reconocimiento, ya sea a la plaqueta o al colágeno, deficientes y por lo tanto no lleven a cabo sus funciones normales. Y como dijimos nuevamente, si yo tengo poca producción de factor de von Willebrand, también voy a tener poca producción de factor 8 y por lo tanto voy a tener una mala activación de este sistema de la coagulación.